inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus pantojas. Bienvenidas a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bienvenidos a Prototipas. Acá estamos, hoy no estamos un domingo, hemos variado el día, pero bueno, porque se viene un fin de semana largo y algunas se van, otras se quedan. Así que bueno, decidimos grabar un día de semana que está hermoso. Estamos en el patio de Prisma Espacio Creativo disfrutando unos mates. Y también es especial el episodio que vamos a grabar hoy. En primer lugar, porque es el número 10. ¡Bravo! ¡Vamos! Llegamos. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por recomendarnos. Y en el episodio de hoy, que va a ser muy especial, vamos a hablar de ciencia, pero también vamos a hablar de astrología, de los oráculos. Vamos a tener un momento muy especial con una tirada de I Ching que vamos a hacer en vivo, entre comillas, pero lo vamos a hacer y vamos a hacer algunas preguntas que nos interesan a todos. Y bueno, va a haber un recorrido, como siempre, por temas que nos interesan y abordajes que van apareciendo también en la grabación. Así que empecemos directamente con el I Ching. Vamos con el plato fuerte. ¿Qué es? ¿Qué es el I Ching, no? El I Ching es un texto muy muy antiguo, ¿no? Data de más o menos 1200 antes de Cristo, un texto chino del territorio chino, que se usaba, ya en algún otro episodio lo hemos comentado, se usaba para la política, ¿no? Para las estrategias de guerra, de conquista, ¿no? Lo usaban las dinastías de ese momento para trazar sus planes de conquista o de negociación política. Y es un texto que, bueno, se ha rescatado en diferentes momentos de la historia. También es interesante las reediciones, ¿no? En un momento también fue Confucio el que comentó esos textos, ¿no? Le dio una vuelta. Y bueno, ya más cerquita nuestro, el psicólogo Carl Jung, ¿no? Contemporáneo con Freud, pero con una relación polémica, ¿no? Toma estos textos y hace comentarios que están en la edición de Sudamericana, que es la que manejamos nosotras. Tiene el prólogo de Jung. Y bueno, como les iba contando, se usaba para es un oráculo, ¿no? Se hace una pregunta y es una orientación a la acción. Y son las monedas y el libro. Claro. ¿Siempre fue así? ¿O eso se reformuló? Hay diferentes formas. Hay una forma que es la que nos llega más a nosotros, quizás, o nosotras, que es las monedas. También hay una forma que es con tablillas, que se usaba antiguamente. Y también desconocemos
poco como se usaba en aquel momento. Piensen que hace tanto que... Pero bueno, sabemos que se usaba bien ligado a la política. Y bueno, el método... También lo que tiene de interesante que no es cualquier oráculo, porque no es un oráculo predictivo, no es como que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con tal cosa? Sino que el I Ching tiene toda una filosofía detrás, ¿no? Por eso se le dice a veces el libro de las mutaciones. Hay una filosofía que subyace, que tiene que ver con toda una concepción de la temporalidad, con toda una concepción del cosmos y de sus movimientos, ¿no? Esta cosa del yin y el yang, que siempre no es todo tan dicotómico, sino que hay un movimiento constante, y que en realidad, ¿no? Uno hace una pregunta, pero esa respuesta ya está yendo hacia otro lugar, porque todo está siempre en movimiento, ¿no? También para pensar que a veces nosotras que nos dedicamos a la filosofía, la historización que se hace de la filosofía, ¿no? Que empieza con los griegos, ¿no? Y que ahí antes no hubo nada, parece. Y bueno, estos textos ponen en jaque esa concepción y también nos traen otra visión, ¿no? Que es la del lado oriental, la de los sabios orientales. Bueno, y a nosotras nos gusta bastante el I Ching. Sí, trajimos para hacer algunas preguntas. Lo usamos como consulta en la vida personal, o sea, en situaciones de crisis. ¿Quiénes son nosotras? ¿Cómo? Háganse cargo de... Claro. Bueno, dentro de acá de la grupa de prototipas tenemos un grupo de místicas y un grupo de escépticas. Con Osa estamos, nos autopercibimos o nos incluimos dentro del grupo de las místicas. Y bueno, parte de uno de nuestros libros de cabecera en este sentido es el I Ching del que hablaba. Que además que es lindo porque ambas lo heredamos de nuestras madres. Hay como es verdad, como un pase de generación en generación. Es lindo eso también, ese linaje materno. Sí. Y en momentos eso de como al I Ching se acude en busca de algún tipo de orientación en momentos de incertidumbre o de crisis. Yo no lo consulto todo el tiempo, pero hay momentos en los que necesito algún tipo de guía. Si sos atea, no crees en ciertas cosas, ¿en qué descansamos? ¿No? Y bueno, y el I Ching en realidad no nos transmite mucho descanso porque la verdad es que, como decía Osa recién, no son interpretaciones cerradas. Siempre es como el hexagrama, se llaman hexagramas porque son líneas de 6, lo que una hace cuando tira, que lo vamos a hacer ahora lo vamos a hacer con monedas, es hacer 6 tiradas y de acuerdo a qué den esas monedas, que es un valor básicamente par o impar, vamos a decirlo, se dibuja una línea cortada o una línea entera. Claro, que por eso lo podemos pensar en términos de par o impar, que es lo que hace Leibniz, filósofo, que se inspira en el I Ching para crear el sistema binario. No sabía eso. Mirá sí. Wow. Y es alto dato. Y es la base de toda la computación y de los algoritmos y de cosas que se utilizan. Esta idea del 1 y del 0 es también lo que está a la base del I Ching. Y me olvidé a qué iba. Bueno, que ahora vamos a hacer una tirada y tratamos de volver a enlazar estos dos ámbitos de la política con ¿qué vamos a preguntar? Oráculos. Y bueno, vamos a preguntar algo que nos llega, que nos da de lleno, que nos interpela totalmente a todos, que es la política argentina y el devenir de esa política, que bueno, en octubre se nos viene, ¿no? Elecciones. Exacto. Y parece que todo se está precipitando, esta crisis y este malestar social se está precipitando y bueno, queremos saber hacia dónde estamos yendo. Que nos dé alguna clave, por lo menos, ¿no? Porque esa densidad se siente también en lo social, el malestar de lo social. Y la tristeza, el desgano. El desgano, sí. Está re presente en la calle, en las caras. Sí. Así que bueno, vamos a ver si nos arroja alguna luz. Decidimos preguntarle un poco entre todas acá, en
es muy importante para el I Ching la formulación de la pregunta, porque tiene que ser una pregunta que no sea algo que se responda con sí o no. Por ejemplo, no podemos preguntar ¿va a ganar Cristina o se va a presentar la Baña? Esas no serían buenas preguntas. Entonces vamos a hacer una pregunta más general, que va a ser más apropiada. Y la pregunta va a ser: ¿qué va a significar la elección en octubre? Pero para todos, no qué va a significar la elección de octubre para nosotras acá, claro. Sino en términos del país y de este malestar también que estamos percibiendo, ¿no? ¿Qué va a significar la elección de octubre? Bueno, vamos. Primera tirada. Bueno, ahí ya están sintiendo el ruidito de las monedas, porque lo estamos haciendo en vivo. Y qué momento, ¿no? Vamos. 7. Vamos anotando una línea entera por ahora. Siempre anotamos de abajo para arriba. Esto también es importante que lo sepan nuestros oyentes. 8. Línea cortada. A veces lo que sucede es que nos tocan algunas líneas que llamamos líneas mutantes. ¿Y qué quiere decir esa tirada? Bueno, quiere decir que ese hexagrama ya está de hecho mutando hacia otro hexagrama, ¿no? Con esta idea del cambio constante. Bueno, nos queda una sola línea. La última. Y hay dos mutantes ya. Dos mutantes. Bueno. Es decir que cuando hay un hexagrama en mutación, hay una situación que ya está yendo hacia otro estado, ¿no? Es decir que estamos... No quiero decir cambiando porque sería algo muy desastroso para nuestro devenir, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y en ese caso se puede volver a tirar o vuelve a dar mutación? No, lo que se hace en ese caso es, con el hexagrama se construye un nuevo hexagrama como cambiando las líneas mutantes o mutables por la que es distinta. Si salió cortada ponemos una entera y así deviene en otro hexagrama. Claro, la idea es como si te toca, por ejemplo, las líneas que mutan son el 6 y el 9. Si te toca un 6 o un 9, eso es lo que se está transformando y se transforma en el contrario. O sea, si era una línea cortada, se vuelve entera, y si era entera, se vuelve cortada. Es medio difícil de explicarlo sin verlo en el papel. Miren qué interesante. El resultado es, bueno, salió... Es esperanzador porque estamos ansiosos. Vamos a ver. Y vamos a ver, al aire, ¿qué va a significar la elección en octubre para todos? Y sale el hexagrama número 25, que se llama Wu Wang, la inocencia o lo inesperado. Lo inesperado. ¿Saben qué? Hay algo muy, muy interesante de este hexagrama, que creo que está mencionado ahí en el texto, que es que hubo un gobernante que al recibir este hexagrama se molestó muchísimo. No me acuerdo si estaba como una nota al pie o no, pero bueno, en algún momento lo había leído, que se había molestado porque este hexagrama es un hexagrama bastante incierto. Ya fíjense que se llama lo inesperado. Bueno, ¿qué es lo inesperado? Ahora lo que vamos a hacer es leer un poco de qué se trata el hexagrama y también las líneas, porque las líneas son las que orientan la lectura, ¿sí? Son más puntuales. Claro, lo primero es como lo más general, digamos. ¿Qué significa este hexagrama? Lo que se llama el dictamen, como la sentencia del libro. Dice: la inocencia, elevado éxito, es propicia la perseverancia. Si alguien no es recto, tendrá desdicha, y no será propicio emprender algo. Ese es el dictamen, ¿no? Viene y les leo un poquito más de lo que sigue. El hombre ha recibido desde el cielo su naturaleza originalmente buena, inocente, con el designio de que ésta lo guíe en todos sus movimientos. Al entregarse a esta índole divina que tiene dentro de sí, alcanza el hombre una límpida inocencia, la cual, sin segundas intenciones en cuanto a recompensas y ventajas, hace sencillamente y con instintiva certeza lo que es recto. Esta certeza instintiva obra elevado éxito y es propicia mediante la perseverancia.
Pero no todo es naturaleza instintiva en ese elevado sentido de la palabra, sino que lo es tan solo lo recto, aquello que concuerda con la voluntad del cielo. Sin observar lo recto en este sentido, un modo de obrar instintivo e irreflexivo tan solo acarreará desgracia. El maestro Kung dijo al respecto: el que se aparta de la inocencia, ¿a dónde irá a llegar? La voluntad y la bendición del cielo no acompañan sus acciones. Bueno, vendría a ser como negativo para... estaríamos pensando en el actual gobierno, podría ser. O sea que podría tener consecuencias negativas su accionar, algo así. Podemos interpretar Que queremos, sí, que el proyecto Cambiemos no triunfe. Hay un comentario interesante del blog. Hay un blog que seguimos acá con Flora que se llama Abate Soderini, que es de una mujer que escribe desde Córdoba, Argentina, pero que se ha hecho famosa en varios países porque es una comentadora muy interesante de I Ching. Y en este hexagrama particular lo que dice es interesante porque dice: ¿acaso un recién nacido es capaz de sostener su propia cabeza? ¿Cómo sobrevive? Hay una profunda sabiduría en el mundo, algo de lo que no somos conscientes, que lo sostiene, que lo mantiene vivo y lo acrecienta. Le ponemos muchos nombres a esa sabiduría: conmiseración o servicio abnegado o instinto. Son todos nombres que usamos para explicar, pero no explican nada, solo describen, ¿sí? Y dice: la inocencia es ese dejar de especular, es un estado, y me parece interesante la figura del bebé, ¿no? De algo que es, que hacemos como una sabiduría interna, pero que no tiene que ver con la racionalidad o con la especulación. Creo que, a dónde apunto con esto, creo que el malestar que estamos diciendo que todos tenemos es algo que se siente, que va más allá de si uno puede pensar cómo es este gobierno, cómo era el anterior. Hay algo bien básico, ¿no?, que sentimos cuando estamos en la calle, cuando miramos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y vemos el malestar, ¿no? Vos hablas de que capaz que logramos una recuperación de un estado Ojalá. mayor. Yo lo interpreté al principio como decía Marcia, con esta idea de pensar de que quien no sigue un camino recto, quien miente, quien engaña, quien traiciona, quiebra una inocencia, quiebra una confianza, entonces como que se aparta de este camino recto, y lo interpretaba como una señal también de lo que... Tal cual, porque además... pasando con Cambiemos, y yo también adhiero Claro. a esa ¿Hasta lectura. dónde como una podemos señal de que sostenerlo? caería, digamos. De que De caería. que por haberse apartado de ese recto camino no tendría Más chance. buenas consecuencias, ¿no? Claro, sí. Sí, no, pensando también en lo que hablamos siempre de esta decisión de la política con lo afectivo, pero que creo que estos estados de crisis te vuelven a mostrar que en realidad hay algo más básico que nos guía. No es que hay que dejar de lado la racionalidad, pero sí hay algo mucho más primario que tiene que ver con el lazo comunitario, El lazo social, ¿no? sí. Miren, les leo las líneas móviles, porque cuando se tira este hexagrama, bueno, se tiran las monedas y dan pares o impares, dijimos. En números son 6, 7, 8 y 9. Cuando te tocan lo que se llaman estas líneas fuertes, las que se están transformando, se lee algo más, que es como algo que especifica lo que acabamos de leer, que es como el dictamen general. Y lo que tocó acá para esta pregunta es un 6 en el tercer puesto, es lo que salió, y significa inmerecida desgracia. La vaca que alguien dejara estancada es ganancia del andariego, pérdida del ciudadano. Y hace un comentario sobre qué significa esto. Dice: a veces la desgracia cae sobre uno sin que tenga culpa alguna, pues se trata de una desgracia causada por otro. Como por ejemplo cuando un hombre pasa por el camino y se lleva consigo una vaca que encuentra atada a un poste. Su ganancia es la pérdida del dueño de la vaca. En todas las acciones, aún en las inocentes, es necesario orientarse de acuerdo con el tiempo justo, pues si no, una inesperada desgracia cae sorpresivamente sobre uno. Las vaquitas son ajenas. Qué fuerte. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Bueno, igual les leo un poco más esperanzador. La otra línea fuerte que nos tocó, 9 en el cuarto puesto, significa: el que es capaz de perseverar permanecerá sin tacha. Lo que a uno le pertenece realmente no se puede perder aunque se lo tire. Por eso no hace falta preocuparse en absoluto al respecto. Solamente hay que cuidar de permanecer leal a su propia esencia sin escuchar a otros. Muy bueno. Un poquito meritocrático, ¿puede ser? ¿O no? No me suena por ese lado. Me suena a no dejarse confundir. ¿No? Está bien. a mí también. A perseverar en lo que uno siente que es lo correcto, más allá de los abates de... Sí, de lo desesperanzador. Y además pensando en el hexagrama derivado, que lo vamos ahora a nombrar, que es el hexagrama 55, que se llama la plenitud. Es hermoso lo que salió. Bueno, y va en esta misma línea de esto, de no dejarse abatir, ¿no? De que a pesar de que sigan pasando personas que nos roban las vacas, dice la plenitud. El dictamen: la plenitud tiene éxito, el rey la alcanza. No estés triste, debe ser como el sol al mediodía. Dice: no cualquier mortal está predestinado a promover una época de máxima grandeza y plenitud. El que pueda lograr semejante cosa ha de ser un soberano nato que gobierna a los hombres, pues su voluntad se orienta hacia lo grande. ¿Vieron? Ahora está Muy siendo bueno, más me gusta. específico. Que no cualquier mortal puede promover una época de prosperidad, sino solo los que pueden orientar la voluntad general. Bueno, a mí ese hexagrama en algún momento de mi vida me ha salido mucho, así que lo he estudiado bastante. Es un hexagrama de madurez, porque piensen que el I Ching tiene 64 hexagramas y este es el número 55, es decir que es un hexagrama ya de madurez. Y fíjense lo que dice Abate Soderini, que también nos deja un mensaje más esperanzador. Dice: siempre encontraremos gente que busca confundirnos, pero en la plenitud de los tiempos, cuando todo está dicho y hecho y las cosas caen por su propio peso, todas quedan desenmascaradas y las palabras que surgen de la claridad interior llegan a nuestra boca, porque por fin hemos salido de la confusión. Los cantos de sirena han sido desenmascarados, la cosa está a la vista y no nos cuadra la tristeza, brillamos como el sol al mediodía. Qué lindo eso, qué difícil igual de pensar ahora. Esto que está diciendo el I Ching, de brillar como el sol al mediodía, es algo que está aludiendo a una situación a la que vamos a llegar, pero que no es el estado presente. El estado presente es lo que nos Es que daría. nos roban las vacas. Sí, bueno, pero nos ha dejado un mensaje, si se quiere, también para reflexionar, ¿no? Que Hagamos un brindis. bueno, porque puede ser que brindemos. octubre sea Ojalá que Sí, todo quede evolucionario. desenmascarado. Si quieren, en el Tenemos próximo podcast preguntamos algo más específico sobre con partidos. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. El próximo, concretos. sí. Que nos Si hagan hay- llegar las consultas. Que nos hagan llegar las consultas. Claro, si hay interés, que lo pongan en las redes y hacemos una tirada más específica Sí. sobre no posibles reelecciones, esperemos. No, Pero bueno. bueno. ¿Querés? Y la otra pregunta, más de Bueno, coyuntura. y la otra pregunta que íbamos a hacer, y un poco introduciendo también el otro eje que queríamos charlar, que era el de astrología, ¿no? Que también es bastante polémico. Es por este suceso que aconteció hace poquitos días, que nos ha dejado sorprendidos, incluso a quien es más, ¿no? Como más reticente, que es el incendio en la Catedral de Notre Dame. Que fue televisada, ¿no? En todos los canales, se hizo como mucha laraca. Y justo charlábamos que tanto como en el 2001 fue la Torre Gemelas, ¿no? 11 de sí. septiembre de Sí, 2001. fue el año, nos 2001. confunde porque fue un año Sí, tan fue un año intenso para que- nosotros. En 2001 en Argentina tiene ya. Bueno, pero yo me acuerdo porque yo estaba Propio quilombete. en la clínica porque mi abuela ya estaba internada, estaba a punto de fallecer, y me acuerdo que con sus últimos raptos de lucidez dijo que lo había visto en la tele y nosotros pensamos que estaba delirando, fíjate. Wow. Decíamos, ¿De verdad? Sí, pensábamos, bueno, por ahí ya está ya estaba muy mal. Y no, era cierto, lo había visto.
Bueno, fue una imagen impactante, ¿no? Ese humo saliendo ¿no? Y los aviones atravesando. Simbólicamente fue muy fuerte a nivel de imagen. Por lo menos yo lo tengo como muy... Sí, todos sabemos qué estábamos haciendo ese día. Sí. Yo era medio Yo me había rateado de la escuela, por ejemplo. Estábamos en el parque con unos amigos. Y yo tenía siempre una radio, así un Walkman que tenía... Un Walkman, ¿no? Claramente. Claro, en esa época Que tenía parlantes para afuera también, entonces lo podías o escuchar con auriculares, era re pro mi Walkman. Y ahí escucharon la noticia. Y estábamos, sí, sentados ahí en el playón, ahí en el Parque Central, vos sabés, que conocés Pagos. por allá. Y me acuerdo que teníamos la radio puesta y empezaron las noticias y decíamos, ¿qué carajo, no? Bueno, quienes han viajado, yo nunca he viajado a New York, pero quienes han viajado cuentan que, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que mi hermana no es una persona que se conmueva con estos relatos de yankees, pero dice que es muy fuerte estar ahí, que a ella le pasó que se peleaba con esa sensación, porque dice, no quiero darles el gusto, pero que realmente te conmovía todo lo que han montado, ¿no? Han sabido capitalizar ese discurso totalmente, ¿no? El de las víctimas de aquel día. Sí, lo real es que murió mucha gente inocente, entonces estar en un lugar donde hubo tantas muertes, me imagino. Sí, fue algo para mí que está bueno para pensarlo con esto de Notre Dame, cuando la herida se siente en el centro en el corazón del poder, del saber, esos lugares que se sienten como quizás invulnerables, ¿no? Porque en realidad hay muertes en todo el mundo que superan el número de personas, no para desmerecer lo de las Torres Gemelas, pero sabemos que hay muertes en Siria, en un montón de lugares todo el tiempo, muchas causadas por los propios Estados Unidos, y no tienen esa repercusión, ¿no? Igual esto, lo de París, nos impacta, bueno, porque son como símbolos, el World Trade Center y las Torres Gemelas son como símbolos. Bueno, de una incluso cultura, ¿no? a mí me mandaron un mensaje, una persona muy querida que me dice, bueno, la mejor iglesia es la que arde, y yo le contesté, la verdad que no puedo decir eso, porque a mí me entristece un poco, bueno, como capricorniana que soy, por la pérdida de esas cosas que son testimonios de nuestra historia, ¿no? Más allá de no comulgar con la institución católica, ¿no? Pero son... Eso ni hablar. fuerte. Y además sabemos que hubo muchas mujeres que estuvieron armando esas catedrales en Europa medievales. No tengo los datos con la de París, pero la de Zaragoza y un montón de España, la mayoría de las que la levantaron fueron mujeres que están totalmente invisibilizadas, y hoy que comentaban que están buscando arquitectos capaces de reconstruir la catedral lo más parecido, ¿no? a lo que fue, bueno, quizás no estas mujeres, ¿no? Totalmente invisibilizadas que estuvieron ahí poniendo esos ladrillos. Sí, es fuerte. Sí, es una historia, obviamente. fuerte. Pero bueno, lo llamativo desde la parte astrológica, voy a comentar un poco qué sucede, es que tanto en el 2001 como estos últimos días se ha dado una conjunción entre dos planetas que son considerados muy intensos para... ¿Malignos? No, yo no diría malignos porque no creo en que haya... Mal en planeta. Claro. Pero sí fue intensos, que tienen... ¿Cuáles son? Que son Saturno, ¿no? Saturno conocido, el señor de los anillos, y Plutón. Que Plutón es más, está catalogado como un maligno, pero en realidad porque es intenso, porque es el dios del inframundo, porque gobierna todas las sombras, ¿no? Siguiendo a Jung, podríamos pensar en todo esto que no queremos nunca ver como civilización, como sociedad, que Plutón lo viene a traer, ¿no? Como a decir, bueno, hacete cargo de esta porquería. Me parece que de hecho ni siquiera es un planeta ya, ¿no? ¿O sí? Creo que quedó... Se descubrió que no era un planeta. Fue el último en ser descubierto y después tan maligno que reveló que ni siquiera era un planeta. Por una cuestión de... Sí, no sé si es de tamaño o de... Está considerado un planetoide, pero bueno, eso los planetoide. Eso los astrónomos lo dirán. Pero lo cierto es que Plutón siempre en todas las culturas, casi en todas, que conocemos nosotros,
ha sido considerado como importante, ¿no? Ya Sí, los sí, griegos como que tenían toda una mitología ¿no? Con estos dioses y en todos los mitos aparece como alguien de temer. Sí. Ese costado oscuro representa eso que decís, el principio de la sombra. El principio de la sombra. Bueno, y la cuestión es que en el 2001 estaba en oposición Saturno con Plutón. Y en estos últimos días han estado en conjunción en el signo de Capricornio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Porque Marcia me mira con una cara de ¿qué estás diciendo? Decilo, Osa, decilo. ¿Lo qué? Lo que este programa se ha degradado. Le falta decir esto. ¿Qué está pasando? Bueno, no, Capricornio es el signo que representa las estructuras, representa lo duradero, el tiempo, ¿no? Esto también es Saturno. ¿Qué país es de Capricornio? Contalo. La India, por ejemplo. Claro. A ver, Inglaterra también. Estados Unidos, ¿qué? ¿Se acuerdan? No. Es Cáncer. Leo, Cáncer. Cáncer, 4 de 4 julio. Claro. Cáncer. Se atribuye el signo de un país a su fecha de independencia. Nosotros también claro. somos Cáncer. Argentina también sería Cáncer. Y ahí se hacen algunas derivas sobre qué implicaría para un Estado-nación. A ver. ¿Saben qué otro país es Capricornio? Si no me equivoco, ahora lo vamos a verificar. Pero creo que lo estuve viendo. Venezuela. ¿No? Que está Mira. tan movilizado, Epicentro de ¿no? luchas. Creo que sí, ahora me voy a poner a googlearlo. Bueno, la cuestión es que esta conjunción representa muchas cosas, porque además hay un punto matemático que se llama nodo sur, que es por donde se dice que se vacía de contenido, ¿no? Lo que tiene que caer, cae, que está justamente en medio de estos dos planetas. Entonces se dice que esto, ¿no? Por ejemplo, el patriarcado. El patriarcado, podríamos pensar que es a ver, ¿cómo decirlo? Y como una institución. Una antigua estructura, una institución. estructura muy capricorniana, ¿no? Muy vertical, muy opresiva, en el mal aspecto de Capricornio. Y Porque es Capricornio, ella lo dice. sí, porque he estudiado. defiende. Tantas veces la palabra Capricornio. Porque yo lo he estudiado bastante a Capricornio, entre otros signos. Pero este es un momento bastante que nos interpela a todos, no solo a los capricornianes, ¿eh? Porque tiene que ver con nuestra civilización toda, digamos. Vale aclarar que Osa tiene un libro publicado que se llama justamente Capricornio. ¿Dónde se consigue Osa el libro? En Malicia. Muy lindo, hermoso, de poemas. Bueno, me retracto porque Venezuela no es Capricornio, pero igualmente había una conjunción que justo estaban nombrando quienes saben de astrología política. Que Es de Cáncer. También. Epa, ¿cuántos países de cáncer? Cancerianos. Bueno, nada, esto, ¿no? En esta conjunción lo que aparece son como sucesos que simbólicamente son fuertes. Y podríamos pensar que la astrología es un saber que también viene de hace miles de años, que durante mucho tiempo se lo ha analizado como algo predictivo, algo menor, Determinista. Vamos a tensionar igual esto en un rato viendo qué vínculo hay entre astrología y ciencia históricamente. sí. Y este incendio en Notre Dame, entonces podríamos pensarlo en algún sentido como parte de las influencias de este esquema planetario. Podríamos preguntarle a Li Ching si el incendio en Notre Dame representa la caída, si representa algo. Podríamos preguntarle si el incendio en Notre Dame es... me parece bien, si representa la caída de antiguas instituciones Vamos con de eso. poder. ¿Y si el patriarcado va a caer? Bueno, Me encanta. está bueno. Esa pregunta no, por lo que entendí, Serían dos igual. claro, no podría ser porque sería sí o no.
¿verdad? Podríamos preguntar... Bien, aprende rápido. ya voy aprendiendo. Podríamos Acá hay preguntar... una buena alumna que es Marcia. ¿Qué representa el incendio en Notre Dame? Claro, y después se podría hacer otra que sería ¿qué significa en relación a la caída del patriarcado? Hacemos Claro, la es primera. la caída de viejas estructuras, lo podemos Vamos con esa. vincular con el patriarcado. Un momento, Bueno, ahí vamos, se agitan las monedas. Ahí va. Flora está anotando. ¿Qué representa el 9. incendio en Notre Dame? Línea mutante. Pensemos que Francia viene estando en la mira por la cuestión de los chalecos amarillos, por el intenso nivel de conflictividad que está teniendo. Que el Todos los atentados que han habido en Francia También. últimamente. Muy rara esta situación. Última tirada. 8. Bueno, a ver qué tenemos. Hay una mutación, o sea, es algo también que está cambiando. Si no te sale mutación, es una situación que va a perdurar más tiempo. En este caso no, también se está transformando. A ver qué tenemos. Tui abajo, el lago y arriba Can, el agua. El agua sobre el lago. 60. hexagrama 60. Hexagrama 60. Me encanta el dúo. Genial. Esto lo hacemos también a demanda. Sí, bueno. En épocas de crisis. En épocas de Una se la crisis. rebusca. Miren lo que salió. La restricción, el hexagrama 60. Fíjate lo que dice Abate Soderini, perdóname Flora, pero es interesante no, para hacer el contrapunto. Este hexagrama se refiere a la percepción de los límites y los vínculos entre los entes. Porque están separados, son distintos, pero también están vinculados. Es un hexagrama abstracto que hace referencia a la actividad de la mente, a una función humana que es necesario aprender. Mirá vos. ¿Querés leer la interpretación? La El restricción. dictamen dice la restricción éxito. No se debe ejercer con persistencia una restricción amarga. Ese nos podría haber salido para la situación También, del país. también. Ahora que la foto del agujero negro la ponían en imágenes de billeteras. Dice, las limitaciones son penosas, pero hay algo que se consigue con ellas. En la vida común, gracias al ahorro, queda preparado uno para época de necesidad. Gracias a una actitud reservada, se ahorra uno humillaciones. Pero asimismo son indispensables las limitaciones en el ordenamiento de las relaciones universales. La naturaleza dispone de límites firmes para el verano y el invierno, el día y la noche, y estas limitaciones dan su significación al año. Me parece, a ver cómo resueno yo con esto y ustedes van diciendo qué les parece. Yo lo que sentí al ver esa imagen de las llamas devorándose ese edificio es algo parecido a lo que siento con las imágenes satelitales de la esfera terrestre, que luego va a hablar Juli de esto, que es nuestra finitud y nuestra insignificancia, ¿no? Esto de que la naturaleza, en definitiva, el fuego, ¿no? El fuego, esta energía que arrasa y que creo que no sé cuántos miles de bomberos no pudieron parar, ¿no? Esa fuerza. Creo que esto, ¿no? Hay un límite impuesto por una fuerza que nos trasciende más allá de las civilizaciones y de los imperios, ¿no? El paralelismo también que se hacía era el incendio de Roma, ¿no? La caída de Roma. Esto que parece eterno, que parece, ¿no? Y sin embargo, A mí me pareció que yo lo viví con bastante naturalidad y muy, muy bien usada la palabra por el poder del fuego. Porque si te pones a pensar, todo se incendia alguna vez. Y cuando las cosas tienen tantísimos años, y bueno, en algún momento se va a incendiar. O algo le va a pasar. Pensaba acá en el teatro argentino.
y después se resignifica y se dice, bueno, esta parte es la que se recuperó después del incendio y termina, o sea, no pierde el significado del lugar. Me parece que en ese sentido, digamos, se va a reconstruir y después va a ser como la visita va a estar también dirigida desde ese lugar. Sí, y además ahí, si no entendí mal, Lichín está diciendo que algo de eso, más allá de la destrucción todopoderosa del fuego, la destrucción no fue total. Algo de lo que simboliza todo ese conocimiento y toda esa tradición para Occidente que representan esas torres y esa catedral de Notre Dame. Algo de eso queda más allá de lo que arrasó el fuego. Lo cual, bueno, si lo queremos interpretar para la caída del patriarcado, se vuelve un poco más negativo para lo que queremos, en el sentido de que nos gustaría que se lleve todo, que no quede ni una sola columna de esa estructura. Pero en el caso de lo que representa el fuego en Notre Dame, me parece que está diciendo algo así, que la destrucción no es plena. Yo creo que Lichín nunca diría que una destrucción es plena, porque para Lichín el tiempo y la historia se reescriben siempre sobre sí misma. La historia siempre se reescribe sobre sí misma, es decir, aunque Notre Dame se vuelva a reconstituir, igualmente hubo una modificación, ¿no? Que puede no ser total. Podemos pensar, si hablamos del patriarcado, podemos pensar en un devenir transformador, no en un momento donde el patriarcado como si fuese algo que cae ¿no? Podríamos pensar en pequeñas modificaciones que hacen a otro futuro, otra historia. Yo creo que en el caso de Notre Dame, o sea, obviamente que es lamentable que se haya prendido fuego por lo que significaba en términos artísticos, de arquitectónicos, las gárgolas, todo el trabajo que había ahí, y esta historia también de personas que la levantaron. Pero creo que de hecho, cuando una vez resignificado esto, le va a significar para Francia incluso un ingreso, porque la gente va a querer ir a ver cómo quedó Notre Dame restaurada. Es un poco lo que pasa con la Sagrada Familia en Barcelona, que está siempre en obras. Pues decís, ¿cómo la gente paga para ver algo que está todo el tiempo en obra? Y sí, o sea, una vez resignificado eso, también abre una posibilidad esa restricción, ¿no? El límite siempre es un límite, pero siempre hay algo más allá. El tema es que sí, pensamos qué pasa con las catedrales un montón en América Latina, que no se prenden fuego, pero se vienen abajo por falta de dinero, catedrales o cualquier cosa. Se prendió fuego un museo en Brasil hace el año también. Pasado, sí. ¿Se acuerdan? Miles de libros quemados. Acá repercutió esa noticia, pero yo no sé cuánta gente en Europa tampoco sabe. Sin embargo, ahora en todo el mundo estamos hablando de esto. Me parece que a mí me dolió lo de Brasil porque me siento un poco brasilera. De hecho, cuando hablaban de los signos de los países, pensaba que Brasil tiene que ser de Piscis, o yo tengo que ser del signo Brasil. Que se abra de Brasil. Igual ahora Brasil está en una época un poco triste. ¿Qué va a ser? Pero bueno, es interesante esto de Lichín. Nos da siempre todo es muy vago, ¿no? Es como una invitación a seguir reflexionando. Por eso Jung lo quería usar justamente Lichín como una forma de explorar el inconsciente. Y a Freud justamente no le gustaba para nada, porque en la época en la que se estaba consolidando el psicoanálisis, Jung creía que este tenía que ser el método, ¿no? Estos hexagramas servían para tener un tipo de conocimiento de ese plano de latencia, etcétera, y Freud le decía, no, tenemos que usar el método científico, tenemos que fundar esta disciplina como... Qué distinto hubiese sido todo, ¿no? Si, ¿te imaginas? Como decía Benjamin, esta cara B de la historia hubiese estado presente, porque la verdad es que el discurso de Freud fue el que se impuso más allá del psicoanálisis en nuestra cultura. ¿Te imaginas ir a terapia y que te tire las monedas? Ay, me encantaría. Sí. O una sesión de meditación, o incluso la figura del chamán o la chamana más de nuestro territorio, ¿no? Porque también los pueblos originarios de este lado tenían
este otro costado que tiene que ver con lo místico, con la espiritualidad en un sentido muy amplio, y que de repente eso, emparentado con la religión, ha quedado de un lado opuesto al de la ciencia. Bueno, ¿escuchamos una canción? ¿Les parece? Vamos. Yo vi de una garza amor, dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza morada dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me traes la carabina pa' matar este gavilán que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Bueno, estábamos escuchando esta bellísima versión de Luna Llena de Susana Baca, una cantante peruana, y bueno, y charlando sobre I Ching, sobre astrología, y ahora vamos a hacer el contrapunto polémico en breve con las escépticas de la mesa. Pensando en la astrología como un saber que ha quedado banalizado, quizás, sobre todo recuerdo yo en la década de los 90, cuando aparecieron estas astrólogas de la tele, ¿no? Y de las revistas para mujeres. Orangel. Claro, Orangel, que siempre tuvo como ese peluquín tan llamativo. Pero bueno, Achira, pobre Achira, que tuvo hace poquito una secuencia en un brote psicótico. ¿En serio? Por las calles de Madrid, sí. Pero bueno, la astrología es mucho más que eso, es un saber que en sus orígenes también estuvo ligado a la filosofía y a la ciencia, porque la ciencia no era ciencia. Entonces, la observación de los astros y la repercusión de esas observaciones en la vida de las personas era una relación que era intrínseca, ¿no? O sea, que de hecho hasta hoy la misma ciencia admite que, por ejemplo, las mareas y la luna y las fases lunares tienen que ver. Entonces, bueno, rescatar estos saberes. Y también esto, ¿no? Que siempre tratamos de traer los saberes de nuestro territorio, que también en nuestra cultura y en los pueblos originarios había una observación de los astros y de qué pasaba, y tenían una importancia en la vida cotidiana. ¿No? Sí, hablando de eso, pensaba ahora, estamos muy coyunturales en este episodio. Está muy en auge
el terraplanismo. ¿Sabían que había un grupo de personas que viene poniéndose bastante de moda desde el 2015 más o menos? Sí, es un movimiento bastante reciente, pero viene de mucho más atrás, que sostienen que la Tierra es plana, que vuelven a detenerse en estas observaciones que decía Osa, del cielo, sobre todo del horizonte, del sol, de las estrellas, de los fenómenos astronómicos. Y El lapsus. Ayúdame, Freud. ¿Y qué les parece a ustedes que venga de pronto este grupo de personas a plantearnos, bueno, no, la Tierra resulta que es plana? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son sus razones Bueno, para se sostener muestra eso? bastante abierta acá, ¿no? Quiere escuchar. Flora. No sabe, no contesta. No, me parece que puede haber cuestiones interesantes para problematizar a raíz de un planteo como este. Algo de lo que señalan es que todas las fotos, creo, ¿no?, que tenemos de la Tierra, o sea, lo que comprueba que la Tierra es redonda serían las fotos que tenemos acá del espacio, de los satélites. Y bueno, y hacen un señalamiento que es verdad que todo ese acceso a ese material está mediatizado por los estados, que son fotos que ha sacado desde la NASA de Estados Unidos, o desde Rusia, o desde los países que son quienes ponen satélites. Eso me parece que es interesante para pensar esta relación entre ciencia y estados, pero por otro lado, por lo que he visto, la forma en la que ellos defienden que la Tierra es plana tiene un rigor, el rigor experimental es nulo. Es la idea de que si la Tierra no fuera plana, el agua se desbordaría, porque si la Tierra es redonda, entonces ¿cómo el mar ¿Cómo se puede explicar? Claro, que eso está explicado científicamente por la ley de gravedad y la atracción de la gravedad del centro de la Tierra, del núcleo de la Tierra. Me parece que los argumentos son deficientes, pero quizás algo de lo que señalan, por lo menos sintomáticamente, puede llevarnos a preguntar sobre algunas cosas que son interesantes. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Desde la ciencia explicamos que la Tierra que el agua no se cae porque la Tierra tiene un eje y ese eje atrae al agua. Y desde la misma ciencia no se admite que los planetas tienen influencia en lo que nos pasa. Entonces es en fenómenos naturales. Porque si la Tierra ejerce ese poder, bueno, los otros planetas también pueden ejercer poder sobre nosotros. Un contraargumento, ¿no?, interno. Pensándolo ahora con ustedes. Y que estamos formados en un 70% de agua, ¿no? Bueno, hoy está la luna casi llena, hay que decir también. ¿Qué atracción ejercerá? Hay un libro muy lindo de Giorgio Agamben, que es un autor, un filósofo italiano, que se llama Infancia e Historia. Y en ese libro es muy interesante lo que él hace. Tiene un ensayo que se llama Ensayo sobre la destrucción de la experiencia, y habla de cómo la ciencia moderna destruye nuestra forma de vincularnos con experiencias en sentido amplio. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que no es experimento validado científicamente en la cultura moderna pierde valor, se deslegitima, ¿no? Porque solo tiene importancia o relevancia todo lo que se puede comprobar, verificar, sopesar. Y él rescata mucho la influencia de la astrología sobre la ciencia en su constitución, y de hecho dice eso, que la ciencia, antes de que se ocurriera toda la revolución científica en los siglos XVI y XVII, la ciencia era aristotélica, era el modelo aristotélico tomista. Y una de las premisas de Aristóteles era, bueno, que no existía el movimiento, que la Tierra era una esfera inmóvil, etcétera. Y no se admitía que pudiera haber interacción entre los diferentes astros. Y la hipótesis de que los astros, como decía Osa, influencian los fenómenos que ocurren en la Tierra, o sea, afectan nuestras vidas, nuestros movimientos, etc., era una hipótesis que en esa época la defendían los astrólogos. Entonces, muchos de los primeros científicos, que son los padres de la ciencia moderna, eran también astrólogos o alquimistas también. Por ejemplo, Bacon, por ejemplo, Newton. Esos grandes nombres de la ciencia eran personas que eran también astrólogas y alquimistas. Y les quería leer una frasecita cortita de Agamben que dice: haber puesto en relación los cielos de la inteligencia pura con la tierra de la experiencia individual es el gran descubrimiento de la astrología,
lo cual la convierte no ya en adversaria, sino en condición necesaria de la ciencia moderna. Solo porque la astrología, al igual que la alquimia que está asociada a ella, solo porque la astrología había reducido en un sujeto único el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, la ciencia pudo unificar en un nuevo ego, en un nuevo yo, ciencia y experiencia, que hasta entonces dependían de dos sujetos diferentes. Bueno, hace todo un análisis para mostrar que antes el sujeto del conocimiento, por ejemplo en Aristóteles, no era el sujeto de la experiencia. Lo que conocía era una parte intelectual, esta idea del nous, y la experiencia no brindaba conocimiento. Entonces esta gran ruptura que trae la ciencia moderna, pensar que justamente la ciencia y el conocimiento se basan en la experiencia, tenía mucho más que ver con la alquimia y con la astrología. Hay una tensión que recorre y atraviesa toda la historia de la ciencia y de la filosofía en relación a la verificación empírica, y recién cuando Julia hablaba en relación a los argumentos intuitivos o el corte menos científico que pueden tener las argumentaciones de los terraplanistas, pensaba en una tensión bastante espinosa que recorre al interior del sistema científico-tecnológico, que se puso de manifiesto de manera bastante concreta a raíz de algo casi anecdótico que tiene que ver con las predicciones de Ludovica en el marco en el que se estaban dando recortes importantes en el sistema científico-tecnológico, no solo en relación a partidas presupuestarias para compras de equipos, mantenimientos. Ludovica Skirrug es especialista en el horóscopo chino. Sí, ¿no? Entonces se ponía en cuestionamiento cómo el Estado podía estar financiando y dándole tanta cabida presupuestaria a este tipo de investigaciones, si se quiere, que se entrecomillan, ¿no? Hay muchos debates al interior del sistema científico y tecnológico, y ese fue un blanco, ¿no? En el contexto en el que se está recortando el ingreso a carreras, ¿no? Que entre el 2015 y el 2019, los últimos resultados que se publicaron el 5 de abril, hubo una caída de un 40%, o sea, 2.000 expulsados, mientras que si se hubiera continuado con el plan Argentina Innovadora 2020, tendría que haber más de 15 investigadores cada 1.000 habitantes, es decir, un aumento de un 43%. Y ahí saltaron, ¿no?, con esta cuestión casi anecdótica, digo lo de Ludovica, pero se podría haber puesto en cuestionamiento con cualquier otra cuestión vinculada a qué es lo que hay que financiar, qué es lo que hay que investigar en un contexto de miseria absoluta en lo que refiere a lo que se destina para ciencia y técnica, ¿no? Y en relación a eso, cuando estuvieron disponibles los resultados y que surgieron un montón de polémicas y que enseguida quienes se presentaban incluso por segunda vez a la carrera de investigador y que quedaron afuera, se nuclearon inmediatamente en el polo científico, y luego hubieron varias actividades de esa semana. El 10 de abril hubo una feria de ciencias acá en La Plata. Simultáneamente en el polo científico hubo una concentración bastante masiva. En relación a esos resultados, Alejandro Finocchiaro, que es el actual ministro, o más bien secretario, porque también esto hay que decirlo, el año pasado, en septiembre, el gobierno de Macri decidió disolver varios ministerios, 10 ministerios, entre ellos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que quedó subsumido dentro del Ministerio de Educación y Deportes, es decir, que es una secretaría. Entonces, Finocchiaro, que en realidad es un secretario, declaró que no existe un derecho, no hay un derecho como tal que esté concretamente plasmado en ningún tipo de manifiesto ni constitución donde se diga que cualquiera puede investigar lo que quiere y que cualquiera es libre de pensar lo que hay que pensar. Esto tiene grandes vinculaciones con lo que viene pasando hace unos cuantos años en los ataques que sufren las ciencias sociales y humanas, ¿no? No es casual que Finocchiaro hable de libertad de pensar, y más concretamente con los ataques que vienen sufriendo
quienes se dedican a los estudios de género, feminismos, disidencias sexuales, puntualmente un colega del IDIC, un colega de Lucina, del centro del CINIC, Facu Saxe, que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, fue no solo perseguido, sino también gravemente injuriado por Feynman en vivo, en el programa de A24, donde ni siquiera hablaba concretamente de sus tipos de... No ahondó en las investigaciones que hace Facu Saxe, que son muy sólidas. Es un investigador, un doctor muy reconocido y un docente no solo muy prestigioso, sino también muy querido, que eso no es solo un detalle. En la academia no son tantos los docentes que son excelentes en términos calificativos, en términos de formación, sino que también son queridos, son reconocidos como docentes que entregan mucho más que conocimientos. Facu Saxe fue también injuriado por su orientación de género, por investigar teoría queer. Se hizo hincapié cuando Feynman hablaba y largaba todo su odio, su homo-odio, hacía hincapié que es marica, que es puto, que cómo los fondos nacionales se van a destinar a investigaciones que tengan que ver con ese tipo de orientaciones, que es lo que se puede estar fomentando, etcétera. Para nuestra enorme y linda sorpresa, a todo ese odio y a esos discursos llenos de discriminación y de exclusión, las repercusiones que no solo sostienen, abrazan y avalan el tipo de investigaciones que hace Facu, como las que hacen otros colegas, fueron enormes. Así como él recibe miles de mensajes, o no, Flora, o vos que tenés oportunidad de quizás conocer algunas cuestiones del instituto, donde se cuenta que recibe miles de mails por día donde se lo ataca, también han sido muchísimos los mensajes de amor, de aliento, de fuerza y muchas las repercusiones públicas en relación a esto. A lo que iba, ¿no? Volviendo un poco al hilo de la cuestión en relación a el debate que hay al interior del sistema científico y tecnológico en relación a aquello que puede tener mayor o menor impacto o estatuto de científico, entre comillas, por estar verificado empíricamente. Es un debate que recorre a las ciencias en general y que ha quedado entrampado en una falsa disyunción que a quienes hacemos ciencias sociales y humanas nos deja en un lugar de subsunción en relación a las ciencias duras, también entre comillas, por no tener una aplicabilidad efectiva, porque no se puede verificar empíricamente aquello que investigamos, cuando en realidad hay que darle una vuelta, porque la reflexión teórica acerca de demandas específicas de la sociedad, cuestiones vinculadas a problemas de exclusión, de identidad de género, derechos laborales, etcétera, etcétera, muchas veces pueden lograrse, se puede avanzar en materias de esos derechos humanos, porque hay una vuelta de rosca, una reflexión filosófica, sociológica, histórica en relación a eso. Entonces, ese planteo que queda entrampado entre ciencias duras, ciencias blandas, en realidad lo que hace es empobrecer y quitarle integridad a lo que es el conocimiento y qué es lo que funda o en lo que se tiene que basar la soberanía científica, que es justamente conocer las necesidades del entorno de una determinada población en términos geopolíticos, sociales, de género, etcétera, para justamente que la ciencia, el conocimiento científico, tecnológico, esté disponible y se invierta en relación a esas necesidades. Por eso también el repudio a un modelo científico-tecnológico como el que se quiere impulsar desde el proyecto Cambiemos, que
está más vinculado a los intereses de mercados de prestigio, más vinculado a cuestiones empresariales, cuestiones de mercado, que a las necesidades coyunturales y concretas que pueda tener nuestra población. ¿Cómo se va a poner en tela de juicio si es importante avalar una investigación de salud del mal de Chagas en Formosa y que quede un investigador excluido, mientras que se fue formando 8 o 10 años para poder querer ejercer su derecho de investigar en su país y en relación a lo que viene desarrollando hace años? Es decir, bajo esa premisa de que investigar en nuestro país es tanto un derecho como una necesidad, es que se vienen haciendo multitudinarias marchas. De hecho, hoy 17 horas hubo una en el Polo Científico. Nosotras enviamos representantes y vamos a estar en la próxima, no pudimos estar. Se organizó sobre la marcha, como se dice, pero el repudia a un proyecto como el de Cambiemos, que basa su modelo científico-tecnológico en relación a intereses empresariales, a sectores minoritarios, y no atendiendo a las necesidades de la población, que son las bases de una soberanía científica, y que es lo que en definitiva no solo hace más libre y más independiente a un país, sino a cada uno de sus habitantes, porque cada uno, en filosofía nos gusta mucho decir que no hay ciencia sin conciencia, es decir, no podemos ejercer libremente, concienzudamente, deliberadamente nuestros derechos, saber los accesos a qué podemos tener, a qué conocimientos, qué podemos demandar y qué está bien que exijamos cuando se nos pega la educación, cuando la educación pública está puesta en tela de juicio, cuando se recorta el presupuesto para educación, para cuestiones básicas de ciencia y tecnología que están profundamente vinculadas con los problemas más acuciantes de nuestra realidad como país, como situación concreta. En ese sentido, lo que viene ocurriendo desde el 2016, desde que asumió este gobierno, en el que no solo se vienen borrando de un plumazo investigaciones muy potentes que se vienen realizando en diversas áreas, sino que también se viene reforzando este ataque, en particular a las ciencias sociales y humanas, que ya bordean la violencia más cruel, en el caso de lo que está ocurriendo hoy por hoy con quienes se dedican a estudios de género, feminismo y disidencias sexuales, pero que también ha atravesado, ha quedado quizás más invisibilizado en otros momentos. Por ejemplo, cuando Lino Barañao, en una entrevista que le hacen, que salió por Página 12, le hacen en una entrevista en 2008, él se para desde el lugar de un doctor en biología y dice, bueno, yo creo que las ciencias sociales y humanas no son las sirvientas, no, las cenicientas, dice, no son las cenicientas de las otras ciencias, tienen un presupuesto de acuerdo a sus demandas y demás, pero hay que revisar un poco el método. Dice, yo estoy acostumbrado a darle estatuto a aquello que es empíricamente verificable. Y lo que no es empíricamente verificable es teología. Búsquenlo porque es tremendo. Por supuesto que las resonancias y el repudio lo que después no fue parece enorme. ser empíricamente verificable son los datos de la pobreza que crece, del desempleo que crece, ¿no? Todo esto De que los hospitales vaciados, de sin los hospitales, insumo, los programas, los techos que se caen de las etcétera, escuelas públicas. y nos Se nos envalentonó, Fa. ¿Qué? Se nos envalentonó. pero está buenísimo. enojada, estoy Está enojada. muy enojada. Quiero decirle que está parada en este momento, que está golpeando la mesa. No, mentira. Una planta, chiques. No, mentira. Bueno, no, por supuesto que repudiamos la persecución, sobre todo la persecución personal a quienes ejercen la investigación, porque podemos discutir sobre ciencia, pero no señalar con nombre y apellido a una persona que por supuesto que tiene el derecho pleno
ejercer su profesión. Queríamos cerrar, antes quizás una anécdota que me parece que para anteceder la lectura que tenemos de cierre, que sintetiza un poco estas distintas cuestiones que hemos intentado tensionar, es que después de que hace la charla a Ludovica Esquirro en la embajada de Argentina en Estados Unidos, si no recuerdo mal, le invitan a hablar sobre horóscopo chino, que además es algo que poco tiene que ver con los intereses concretos de acá del país. Que además ella se ha manifestado macrista. Se ha manifestado. Entonces, también el lugar desde donde se para al hablar también no es inocente para nada. No, tal cual. Y después de esa charla, un investigador del Balseiro en Bariloche escribe una carta en página 12 que dice: carta dirigida a Ludovica Esquirro, y le pregunta a Ludovica qué está pasando en este año del chancho, no sé qué año, que él está quedándose casi está viviendo con muy poco dinero, que ve que se están desfinanciando los proyectos. Si se tiene que dedicar a otra cosa. Si se tiene que dedicar a otra cosa, si le pifió al apostarle a la ciencia, país, ¿no? Se tiene que ir del país. Alguien que tampoco, no del plano ya de las ciencias sociales, sino creo que era de la física o de algo del Balseiro. Y me parece que eso es interesante, porque en este programa lo que quisimos es un poco tensionar esto, ¿no? Ni desacreditar per se la astrología y todo lo que no encaja en este modelo de ciencia moderna, porque como comentamos, incluso la ciencia moderna, para que lo sepa Barañao, se basa en los supuestos metodológicos de la astrología, pero tampoco de ningún modo legitimar políticas sociales y recortes y ajustes en función a supuestas combinaciones de astros, ¿no? Porque no se puede. En ese sentido me parece que lo que tratamos de hacer fue un poco eso en este podcast. Bueno, y cerramos con un poema hermoso que se halla en la edición de I Ching de Sudamericana, que es de nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, para una versión del I Ching, y dice así: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha.